y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Alegría estar con ustedes una vez más en esta hora. Que sea el nombre de Jesús alabado y glorificado. Antes de abrir el santo libro, es mi costumbre encomendarme a Dios. Aquellos que puedan acompañarme de rodillas, vamos a postrarnos ante Dios. Y los demás pueden inclinar su rostro en el lugar donde están. Nuestro amantísimo Padre y Dios, que tu nombre sea exaltado y glorificado en esta hora. Venimos ante tu presencia con el deseo de aprender a los pies de Cristo, recibir de Él la bendición de tu santa palabra. Padre Santo, nosotros somos humanos, finitos, pero tú eres el Dios infinito. Tú puedes iluminar nuestra mente, darnos conocimiento, darnos comprensión, y tu Espíritu Santo puede aplicar tu verdad a nuestros corazones. Por eso te pedimos que seas propicio a cada uno de nosotros. Bendice a cada persona aquí presente. Bendice también a los que a través de la pantalla se unen a nosotros donde quiera que estén. Que tu bendición les acompañe allí también y les alcance. Y que todos podamos decir, fue bueno venir a escuchar la palabra de Dios. Danos, Señor, certeza en nuestro corazón de tu verdad y darnos el valor para ponerla por obra y para compartirla con los demás. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Estuvimos viendo en las dos noches anteriores la enseñanza bíblica sobre la gran ramera del Apocalipsis. Dios nos amonesta repetidamente en el libro de Apocalipsis, que si alguno bebe del vino de la copa que tiene la ramera en su mano, va a beber del vino de la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 14 nos dice en el versículo 8, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Versículo 9, y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube para siempre jamás, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la señal o la marca de su nombre. Versículo 12. Díganlo junto conmigo, por favor. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aleluya. Aquí vemos de que aquellos que beben del vino de Babilonia, que están borrachos con ese vino, también van a tener que beber del vino de la ira de Dios. En Apocalipsis capítulo 18 nos dice en el versículo 3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella. Los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites.
Y oí otra voz del cielo que decía: salid, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, pagadle doble según sus obras. En el cáliz que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Por cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. El juicio de Babilonia va a ser terrible. Así como ella dio a beber del cáliz de su fornicación a todos los habitantes de la tierra y los emborrachó, ahora ella va a tener que beber el doble en el cáliz de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y en Apocalipsis capítulo 16 nos dice cuáles son las cosas que están en la ira de Dios, en el cáliz de Dios. Dice el versículo 1: oí una gran voz que decía desde el templo, Apocalipsis 16:1, a los ángeles, a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Versículo 2: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente, tumores podridos, cancerosos, sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y las fuentes de las aguas, y estos se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eras, el que eres, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. Y oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, pero no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y se mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, pero no se arrepintieron de sus obras. Estamos leyendo las 7 copas de la ira de Dios, que van a ser derramadas puras, sin mixtura, en el cáliz de su ira. Este será lo que tendrán que beber los que se han emborrachado con el vino de la gran ramera. Los que han bebido de la copa de inmundicia de la ramera, ahora tendrán que beber de las 7 copas de la ira de Dios. La primera plaga: tumores, úlceras malignas que supuran pus, pestilentes que largan un olor horrendo sobre todos aquellos que adoran a la bestia y su imagen. La segunda plaga: el mar se convierte en sangre como de muerto, sangre coagulada y putrefacta. La tercera plaga: los ríos, los lagos, las fuentes de las aguas se convierten en sangre, y tienen que beber sangre porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los mártires y de los profetas. Y el cuarto ángel se le da quemar la cuarta copa de ira, el sol, calienta 7 veces tanto, y los hombres se queman con el calor del sol y blasfeman el nombre de Dios. La quinta plaga: tinieblas sobre el trono de la bestia,
Comienza en Roma las tinieblas y se extiende por todas partes, por el reino de la bestia, por todas partes de la tierra. Saben los que llegaron hace un momento, nosotros dimos un sermón antes de que ustedes llegaran, unos poquitos estaban aquí, y completamos la serie de los 3 pactos que habíamos comenzado el sábado pasado. Así que ese sermón ya está preparado, está listo, y ustedes podrán escuchar la exposición de estas 3 últimas plagas, las tinieblas, el ataque contra el pueblo de Dios bajo la gran persecución y la liberación del pueblo de Dios bajo la 7ª plaga, cuando Dios promulgue su pacto con aquellos que le fueron fieles y guardaron su santa ley. Lo que estamos viendo es que Dios va a castigar el falso sistema religioso Babilonia. Y anoche estudiamos qué cosa es Babilonia, la ramera. Anoche vimos algunas características. Apocalipsis capítulo 17. Vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, versículo 1, ven acá, yo te mostraré la sentencia contra la gran ramera, que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado, se han emborrachado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. La bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Versículo 6. Vi a la mujer ebria, borracha, de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Una mujer sentada sobre una bestia. Aprendimos que una mujer representa una iglesia, un sistema religioso. La mujer pura y santa, la mujer casta y fiel a su marido, la Virgen de Cristo, la esposa del Cordero, es su santa iglesia. Amén. Pero la ramera, la prostituta, la mujer de la calle, la mujer fácil, la mujer infiel, la mujer que le ha dado la vuelta a su marido, y el marido es Cristo, es la iglesia falsa, la iglesia apóstata, la iglesia que se corrompió en sus caminos, que fue tras los ídolos, tras las imágenes, adorando a los que no son dioses, a dioses falsos, y por eso Dios le llama prostituta, ramera, la madre de las rameras. Y aquí dice que la mujer está llena de nombres de blasfemia. Anoche vimos esos nombres de blasfemia. Fue impresionante ver que la blasfemia significa cuando un hombre, siendo hombre, se hace igual a ¿quién? A Cristo, a Dios, ocupa el lugar que le corresponde a Dios. Y vimos la cantidad de blasfemias que esta iglesia, la iglesia que tiene su sede en la ciudad de 7 colinas, porque dice allí, en el versículo 9, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. 7 montes. La mujer está sentada sobre una bestia, pero la bestia tiene 7 cabezas que son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. La ciudad de Roma se la conoce como la ciudad de las 7 colinas, de los 7 montes, sobre los cuales está asentada la iglesia madre. Y uno de esos montes
es sobre el cual está construida la iglesia principal del mundo cristiano, o así llamado cristiano, el Monte Vaticano, la Basílica de San Pedro. La Biblia dice que la mujer es responsable de blasfemia. Está llena de nombres de blasfemia. Y anoche vimos que blasfemia es cuando un hombre se adjudica los títulos, las prerrogativas, la posición y el poder que le corresponden solamente a Dios, a Jesucristo. Hoy vamos a ver qué otra cosa es blasfemia. Vamos al slide número 106. Slide 106. ¿Qué otra cosa es blasfemia? Vamos para esto al Evangelio según San Marcos. Slide número 106. Marcos capítulo 2, versículos 5 al 7. De ahí en adelante vamos a ir siguiendo las slides como aparecen. Dice allí, Jesús dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, diciendo: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo quién? Dios. Los escribas y fariseos acusaron a Cristo de ser blasfemo, porque él le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Les pregunto a ustedes, ¿era Cristo blasfemo? ¿Por qué no era blasfemo? Porque él era Dios y tenía el poder de perdonar los pecados como el Hijo de Dios. Pero cualquier ser humano que sin ser Dios, el Hijo de Dios, se atreva a decir que él tiene el poder de perdonar los pecados, esto es una blasfemia. Vamos a leer ahora del libro de San Alfonso de Ligorio. En la página 47 el libro se titula El oficio del sacerdocio y dice así: en verdad, no es exagerado decir que en virtud de su oficio sacrosanto, los obispos y sacerdotes somos otros tantos dioses en la tierra, porque lo que solo Dios puede hacer, que es perdonar los pecados, el sacerdote lo hace por delegación de autoridad dada por el Papa, perdonando los pecados. San Alfonso dice que solo Dios puede perdonar los pecados, pero como el sacerdote también los perdona, entonces los sacerdotes son dioses aquí en la tierra. ¡Qué blasfemia tan grande! Dice en la página 49 del libro de San Alfonso, citando al Papa Inocencio III, el sacerdote ocupa el lugar de Cristo, pues cuando dice ego te absolvo a peccatis tuis, esto quiere decir yo te absuelvo de tus pecados, yo te perdono. Perdona el pecado, cosa que solo Cristo puede hacer. El sacerdote es por consiguiente Dios en la tierra. Miren qué blasfemia. Si solo Cristo perdona los pecados, cuando el sacerdote dice yo te perdono los pecados, él tiene que ser Dios porque perdona los pecados. Eso es una blasfemia. Por eso se dice que esta iglesia, la iglesia prostituta, la iglesia ramera, está llena de nombres de blasfemias, porque es la única que dice que tiene el poder en esta tierra de perdonar los pecados. Otra característica, vamos de vuelta a Apocalipsis 17, dice el versículo 4, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Próxima slide, número 111. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. ¿Saben ustedes que esos son los colores de la iglesia madre? El púrpura y el escarlata. Si ustedes se fijan, el color púrpura es el color que usan los purpurinos, los obispos, los arzobispos. Y el color escarlata, el rojo, lo usan los cardenales.
Allí pueden ver fotos tomadas del Vaticano. El color púrpura y el escarlata son los dos colores que predominan en la Iglesia Madre. Miren en la próxima diapositiva a Benedicto XVI, vestido con los colores rojo. Noten bien, su manto rojo adornado con oro. Noten su gorro también, rojo por dentro y dorado por fuera. Eso es sumamente significativo, porque la mujer está adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Otra característica más que se da de esta mujer es que se le llama madre, versículo 5. Babilonia la Grande, la madre de las rameras. O sea, es una iglesia madre de la cual han salido iglesias de su seno. Es interesante que la Iglesia Católica le llama a las demás iglesias los hijos separados, los hijos que salieron de la Iglesia Madre, y los invita a regresar al seno de la Santa Madre Iglesia a través del movimiento ecuménico que busca unir a todos bajo un solo rebaño y un solo pastor. El rebaño, la Iglesia Madre Católica, Apostólica y Romana, y el solo pastor, el obispo de Roma, el Papa. Tiene hijas rameras, porque también se les llama rameras a las hijas, la madre de las rameras y abominaciones de los santos. Otra característica es que está borracha de la sangre de los santos y de los mártires del Señor Jesús. Por favor, noten, borracha de la sangre de los santos. Es una iglesia que ha perseguido, que ha martirizado a los santos. La historia está manchada de sangre, porque como vimos anoche, primero los cristianos eran perseguidos por el Imperio Romano, pero cuando la iglesia cristiana llegó a ser la que predominaba en el Imperio Romano y la religión cristiana llegó a ser la religión del Imperio Romano, se transformó en perseguidora. Y todo aquel que no aceptaba al obispo de Roma, que no se postraba ante un hombre, que no aceptaba sus dogmas, todo aquel que no se postraba ante las imágenes, que no aceptaba el bautismo de niños recién nacidos, era considerado hereje. Todo el que leía la Escritura y seguía la palabra de Dios y no se sujetaba al obispo de Roma, era declarado hereje. La Santa Inquisición mató literalmente a más de 50 millones de cristianos a lo largo de la historia, antes y después de la Reforma Protestante. Ningún libro, ni católico ni protestante, va a negar el hecho. Al contrario, el mismo Papa Juan Pablo II, en el año del jubileo, el año 2000, en la Misa de Gallo, allí pueden ver a Juan Pablo II frente al Coliseo Romano, con miles de personas presentes, con las cámaras de televisión, pidió perdón en nombre de la Iglesia por los crímenes y las atrocidades que la Iglesia había cometido en el pasado, persiguiendo a muchos y matando a tantos cristianos. ¿Cuál era su delito? Creer en Jesús como único Salvador. ¿Cuál era su delito? Creer que la Biblia era la única regla de fe y práctica y no seguir las tradiciones de los hombres. ¿Cuál era su delito? Creer que la salvación era a través de la fe en Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese era el crimen por lo cual los mataban y los perseguían. Millones de cristianos derramaron su sangre en manos de la así llamada Santa Inquisición. Ahí está la historia de los valdenses, de los albigenses, de los hugonotes en Francia, de los lolardos en Inglaterra, de los husitas, de los moravos en Checoslovaquia. Ahí está la historia de los luteranos, de los reformados en las tierras bajas, perseguidos y muertos solamente por el crimen de decir que tenían libertad en Cristo para adorar a Dios según los dictados de su conciencia.
Y muchos de los perseguidos tuvieron que venir a América, tierra de la libertad, a fundar una nación protestante, porque en el viejo mundo no podían adorar a Dios libremente. Y por eso se fundó la nación de los Estados Unidos, con los perseguidos de todos los pueblos que venían aquí a buscar libertad religiosa. Pero Roma está avanzando en su propósito de dominar aún Estados Unidos. Y la profecía dice que se va a unir. Y aquí en Estados Unidos nuevamente va a tener hegemonía la iglesia romana. Eso está escrito en la palabra de Dios. Así que otra característica de esta mujer es que persiguió y martirizó y se emborrachó de la sangre de los santos y de los mártires. Por eso, como vimos antes, el Señor les va a dar a beber sangre, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Otra característica, ya lo leímos, la mujer está sentada sobre 7 montes. Ya vimos que que la ciudad de Roma es la ciudad que está construida, asentada sobre 7 montes. Se llama la ciudad de las 7 colinas. Y Dios nos identifica claramente esta característica para que no nos confundamos. Y por supuesto, una característica contundente en el versículo 18 de Apocalipsis 17, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Cuando Juan escribió estas palabras, la ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra era Roma. Y Roma todavía tiene influencia, hegemonía sobre los líderes políticos del mundo. No hay país del mundo que no tenga su representante en el Vaticano, y no hay país del mundo que no tenga embajadas en el Vaticano, y el Vaticano envía sus nuncios apostólicos, sus representantes a todas las naciones de la tierra. Todos los jefes de Estado le rinden tributo, todos lo respetan como un superior, se postran, se inclinan delante de él, le besan el anillo, porque él está por encima de todos. Él puede juzgar a todos, pero él no puede ser juzgado por nadie. Así la palabra de Dios identifica esta gran apostasía. Vamos a ver el origen de Babilonia. ¿De dónde comenzó esta religión falsa? Para entender por qué Dios le llama a la iglesia romana la Babilonia del Apocalipsis. La palabra Babilonia, como ya vimos anoche, viene del vocablo Babel, que quiere decir confundir. Y en el libro de Génesis Dios cuenta cómo después del diluvio los hombres se rebelaron contra el Dios del cielo. Dios les había mandado a esparcirse, a llenar la tierra, pero ellos decidieron juntarse y formar una ciudad y una torre. Leamos Génesis capítulo 11, versículo 4. Dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. ¿Por qué querían hacer una ciudad y una torre? Dice, hagámonos un nombre, hagámonos famosos, versículo 4, para que no seamos esparcidos sobre la faz de la tierra. La construcción de la torre de Babel fue el intento del hombre en desafío al mandato de Dios. Fue el intento del hombre de edificar una torre que llegara hasta el cielo, cuya cúspide llegara hasta las nubes, de hacerse un nombre, hacerse famosos. Y una ciudad era para conglomerar, para amontonar a la gente en un lugar, porque es más fácil controlar la gente si la gente está amontonada en un lugar. Si la gente se hubiera esparcido por todas partes de la tierra, ¿cómo la controlan? Todavía hasta el día de hoy el ser humano quiere controlar a los demás seres humanos. Y ha buscado muchos métodos para controlar, pero el origen de esto fue usar la religión falsa como medio para controlar la mente y usar el gobierno como medio para establecer leyes que obliguen a la gente a obedecer. La iglesia y el Estado juntos, y por eso se levantó un hombre que tuvo la idea de formar un imperio, una nación que al mismo tiempo tuviera el derecho de gobernar como si fuera Dios. Ese fue el origen de Babilonia. Hagámonos una torre.
Y dice que Dios bajó para ver la torre que hacían los hombres. Y dijo Jehová, versículo 6, si tienen sus Biblias: he aquí el pueblo es uno, todos estos tienen un solo lenguaje, han comenzado esta obra y nada ni nadie les hará desistir de lo que han pensado hacer. Así que descendamos pues, dice, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y los esparció Jehová de allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Y luego dice el versículo 9, por esto fue llamado el nombre de ella Babel. La slide que tenían hace un momento. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. El origen de Babel o Babilonia fue la torre de Babel, donde Dios confundió la lengua. Babel quiere decir confusión, confusión de lenguas, confusión religiosa. Y este es el origen de la palabra. En Babel fue el comienzo de la religión falsa. Y vamos a hablar un poquito de quién fue el constructor de la torre de Babel. ¿Y quién fue el primer rey de Babilonia? Vamos al capítulo 11 del libro de... Bueno, estamos en el 11. Allí está la historia de la torre de Babel. Pero en el capítulo 10 nos habla de quién fue el constructor de Babel. Esto sucedió después del diluvio. Después del diluvio, los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, con sus esposas, de allí se pobló toda la tierra. Y el capítulo 10 de Génesis nos da una tabla de las naciones que lo poblaron las distintas regiones. No nos vamos a detener a ver esto, pero nos interesan los descendientes de uno de los hijos de Noé. Los 3 hijos, dice el versículo 1, se llamaban Sem, Cam y Jafet. Pero de Cam, dice el versículo 6, los hijos de Cam fueron Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Estos son los nietos de Noé a través de uno de sus hijos, Cam. Y uno de esos, fíjense que se llama Cus. Ahora, Cus, dice el versículo 8, engendró a un hijo que se llamaba ¿cómo? Nimrod, que llegó a ser el primer ¿qué? Poderoso en la tierra. El primer poderoso en la tierra. Nimrod. Se hizo poderoso ¿cómo? A través del poder, a través del gobierno. Estableció un gobierno férreo. La palabra poderoso se puede traducir también como tirano, dictador. El primer dictador, el primer tirano sobre la faz de la tierra. Y dice el versículo 9, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Versículo 10, y fue el comienzo de su reino, ¿cuál? Babel, ahí está Babel. Erec y Acad y Calne en la tierra de Sinar. Y de esta tierra, versículo 11, salió para Asiria y edificó a Nínive, Rehobot y Cala. Él fue el fundador de Babel, Babilonia, y fue el fundador de Asiria. ¿Saben cómo se llaman esos países hoy? Babilonia se llama Irak y Asiria se llama Irán. Y ustedes han estado escuchando que parece que se va a desatar una guerra ahora contra Irán. Irak e Irán todavía juegan un papel preponderante en la profecía bíblica. Irán e Irak, los enemigos del pueblo de Dios. Y esta guerra va a ser contra Israel. Bueno, no voy a hablar de eso ahora. Eso está en el capítulo 16, donde habla de la guerra del Armagedón. Pero no vamos a ir ahora. Estamos viendo el comienzo de todo esto, de dónde surgieron estos enemigos contra Dios. Y allí en la slide 126 ustedes pueden ver lo que dice sobre Nimrod. Allí pueden ver
un dibujo de la antigua Babilonia, donde aparece Nimrod como un cazador matando un león. Noten ustedes, por favor, el carro de Nimrod. Miren la rueda del carro que se ve. Es una rueda con ciertos rayos. Los rayos de la rueda son 6. Es un círculo con 6 rayos. Mantengan eso. Ahí está Nimrod matando un león. Nimrod fue el primer rey de Babilonia, el primer poderoso, el primer tirano. Y si ustedes van al significado de la palabra Nimrod, próxima slide, ya vimos, Nimrod fue el primer poderoso, dice la Biblia, en la tierra, el primer tirano, el primer dictador, y la tierra de él se llamó Irak. Él fue el primer Saddam Hussein, el primer dictador. Miren, todavía no han cambiado mucho esa gente, porque hasta el día de hoy todavía siguen de esa misma manera. Y justamente Babilonia hoy en día es Irak. Ahora, ¿qué quiere decir el nombre Nimrod? El nombre Nimrod significa adversario. Tiene 6 letras. Y las 6 letras del nombre Nimrod, ¿las quieren poner allí todas juntas? No aparecen, apareció la última, la D. Pero son 6 letras en hebreo. Y cuando usted suma las letras del nombre Nimrod, su número, su cuenta es 666. Es el primer nombre y el primer hombre a quien se le aplica el nombre y el número de la bestia, que es 666. El primer rebelde contra Dios. La Biblia dice que fue cazador delante de Jehová. No crean que lo hacía en su presencia. La expresión delante de, le Adonai en hebreo, delante de Jehová, quiere decir el que se levanta y se le para enfrente a Jehová para desafiarlo. Por eso, el primer mandamiento de la ley de Dios dice: no tendrás